A medida que vamos estudiando el libro o la carta a los Corintios, aprendemos mucho acerca de la iglesia, el ministerio y cómo todos estos principios lo podemos aplicar a nuestra vida, que eso es parte de la esencia del cristianismo, que nosotros pongamos en práctica esos principios que extraemos de la palabra de Dios. Nosotros asimilamos la palabra y la practicamos día con día. Es parte de la vida del cristianismo, aplicarlo. ¿Saben por qué? ¿Por qué lo aplicamos? Una palabrita, es porque somos obedientes. La obediencia parte de ese nuevo nacimiento. Nosotros respondemos en obediencia a Dios porque hemos nacido de nuevo, ¿no es cierto? Porque tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Y en esta carta a los Corintios, Pablo hace uso de muchas metáforas o muchas figuras para referirse al ministerio pastoral. Usted puede ver en el capítulo 3, versículo 5, que él, para hablar acerca del ministerio pastoral, él habla acerca que son servidores. En el capítulo 4, versículo 1, habla no solo que son servidores, sino que son administradores de el misterio, de los misterios de Dios, haciendo referencia a los pastores. En el capítulo 3, versículo 6, también hizo una figura agrícola para hablar acerca de que yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es otra figura que él ocupa para hablar acerca de la obra de Dios. Y concluimos cuando estuvimos estudiando esa parte que el ministerio pastoral se enfoca en edificar con fidelidad sobre el fundamento que es Cristo, Cristo crucificado. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante. También en el capítulo 3, versículo 10, habla acerca de la metáfora o la figura de la construcción, donde él se llama a sí mismo como un sabio maestro constructor. Y eso no es que él se está poniendo por encima de los demás, sino que el punto de Pablo es que él es sabio porque edificó sobre el fundamento que es Cristo. Sobre sabiduría de Dios, como hemos estado hablando anteriormente, esa sabiduría que viene de las profundidades de la mente de Dios, que es ese Cristo crucificado, el evangelio, la muerte, resurrección de Jesucristo, y que ahora nosotros tenemos acceso al Padre por medio del sacrificio de Cristo. Y esto solo es una muestra de la cantidad de figuras que se ha utilizado hasta este momento para describir el ministerio pastoral. Ahora, hay una metáfora, una figura más en la que Dios describe la relación entre un pastor con sus ovejas, y es lo que vamos a tratar de estudiar en esta mañana, la relación entre un padre con su hijo, que dicho sea de paso, es un vínculo muy íntimo. Ahora bien, hermano, una de las cosas más difíciles en la vida cristiana es poner en práctica lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Todos acá tenemos cierto conocimiento que a través de las escrituras, a través de las predicaciones, a través del estudio personal que usted lleva en su casa, de la oración, de la meditación en la palabra, hay un cúmulo ahí. Hay un conocimiento. Hay pensamientos por los cuales usted direcciona su vida, ¿no es cierto? Y prácticamente cuando usted viene aquí a sentarse, a escuchar una y otra vez, es parte de ese aprendizaje. Es una disciplina, pero es una disciplina formativa. Porque usted se sienta aquí a escuchar y escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Entonces hay un conocimiento ahí, pero lo difícil, hermano, no es sentarnos a aprender de las escrituras. Lo difícil ya es ponerlo en práctica, en el día a día, lo que hemos aprendido de las escrituras. Y muchos padecemos de eso que yo lo catalogo como una amnesia por la práctica de la palabra. Que sabemos que están los principios ahí. Sabemos de que debemos de amar, porque el amor, y lo vamos a ver como primer punto en esta mañana, el amor es un rasgo distintivo de los discípulos de Cristo. Sabemos que debemos de amar y hasta lo cantamos. Y hasta lo decimos, no, sí, es que en amor te digo esto y esto y esto, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, hermano. Y muchos padecemos de esa amnesia por la práctica de la palabra.
Nos hacemos, como decía mi tío, ¿verdad?, los mareados, ¿verdad?, cuando nos estamos refiriendo a la práctica de las palabras. Nos hacemos los desentendidos. Entonces Pablo, como nos tiene acostumbrados, vuelve otra vez a utilizar una figura que para los lectores es algo que está fresco en sus mentes, y es la imagen de un padre con su hijo. Es bien práctico eso, porque todos a los cuales nosotros dirigimos esta enseñanza o somos papás o somos hijos. Entonces, usted tiene muy presente la imagen de un papá con su hijo, porque usted o es papá o es hijo. Entonces usted tiene muy fresco que esa relación es una relación muy íntima, ¿no es cierto? Mire cómo inicia en el versículo 14. No les escribo esto para avergonzarlos. Él venía de hacer uso del sarcasmo, de la ironía en los versículos anteriores. Y él está consciente que los corintios debían de avergonzarse, pero no solo avergonzarse, sino que lo que él buscaba a través de eso es un cambio en la conducta y en el comportamiento de los corintios. Si ellos hacían caso omiso de eso, entonces eran caso perdido, hermano. Entonces el propósito no solo era avergonzarlos, sino hacerlos volver al camino del cristianismo. Y ese era el propósito de todo ello. Amonestarlos, pero amonestarlos como hijos amados. Pablo amaba a los corintios, y usted lo puede ver a lo largo de estas cartas, no solo en Primera de Corintios, sino también en Segunda de Corintios. Y los amaba de una manera profunda, y ese tipo de amor solo proviene de Dios. ¿Te parece muy duro la manera como Pablo está corrigiendo a los corintios? Ahora, ¿por qué es tan duro Pablo? ¿Por qué él se siente con autoridad para hablar a la iglesia de Corinto? Y vamos al versículo 14, dice, sino para amonestarlos como hijos míos amados. Él sabe que él es el padre espiritual de ellos, y él conoce, y por esa razón es que él es duro con ellos, porque él está preocupado profundamente por las actitudes y las conductas que están manifestando en ese momento dentro de la iglesia del Señor, porque el templo es de Dios, y que está provocando una ruptura, una división dentro de la iglesia de Cristo. Él está profundamente preocupado, y la imagen del Padre casa increíblemente con el contexto en el cual él se está desarrollando. Y el punto aquí, amados hermanos, es que muchas veces como padres uno tiene que ser duro en la manera como disciplina, como corrige a nuestros hijos. No podemos dejar que nuestros hijos vayan por la deriva. No podemos dejar que ellos se autoeduquen. Por eso es que el Señor nos ha mandado a nosotros como padres el que direccionarlos a través de la palabra del Señor, corregirlos a través de la palabra del Señor, disciplinarlos a través de la palabra del Señor, amarlos por medio de la palabra del Señor. Por eso es que Él es tan duro, porque Él sabe cuál es su posición de autoridad sobre ellos y los ama profundamente. Cuando somos padres responsables, corregimos a nuestros hijos por el amor que les tenemos. Por eso somos firmes en corregir sus errores y tratamos en amor con sus vidas. Porque nosotros es una lucha constante de conformar a nuestros hijos en base a lo que nosotros creemos. Que si usted es cristiano y yo soy cristiano, ese estándar lo marca las escrituras. Entonces es una lucha constante que tenemos como padres de irlos conformando con la ayuda del Señor y de su palabra a lo que nosotros creemos
que son nuestros principios por los cuales regimos nuestras vidas. Y esos principios emergen o fluyen de la palabra del Señor. Entonces es una lucha que de forma diligente vamos haciendo día con día. Y eso es lo que está haciendo Pablo en este momento, amados hermanos. Como padre de los corintios, los está corrigiendo en amor. La esencia de este mensaje se encuentra en Tercera de Juan, versículo 4, que se lo voy a leer. Dice, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es el mayor gozo de un padre espiritual. Invertir tiempo, pero para que los hijos espirituales puedan andar en la verdad. Ese es el gozo. Y ese es también prácticamente, en otras palabras, es el propósito del discipulado. Que se puedan forjar en el carácter de Cristo y andar en los caminos del Señor y que anden en la verdad. ¿Por qué es tan duro Pablo con los corintios? Porque él está profundamente preocupado en la manera como están conduciendo su vida y el deseo de él es que ellos puedan andar en la verdad. Por eso los corrige, por eso los disciplina, por eso les habla duro, porque el deseo de él es que puedan andar en la verdad. Mira el versículo 15. Vamos a dejar el versículo 14 por el momento. Y vamos al versículo 15. Dice, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Y ese es el primer punto, o la primera cualidad que podemos destacar en esta mañana. Y es amando verdaderamente, amado hermano. Amando verdaderamente. Él afianza el por qué considera tener autoridad sobre ellos. Porque Pablo fue el medio utilizado por Dios para que ellos fueran convertidos al Evangelio. Se puede decir, no, qué soberbia de Pablo. Él en ningún momento está diciendo que él los hizo salvos o la salvación recaía en él. No, hermano. Pero él está con autoridad, enseñándoles a ellos, con autoridad en su posición como fundador, como padre espiritual sobre la vida de ellos, hermanos. Y ojo, que el enfoque de Pablo en este momento no es su posición, sino el enfoque de Pablo siempre se centra, y usted lo puede ver en el versículo 15, pues yo los engendré por medio del Evangelio. El enfoque de Pablo es el Evangelio en todo momento, hermano. Que ellos puedan andar en los caminos del Señor. Y no es que él esté menospreciando a Apolos o a Pedro, en ninguna manera le está haciendo eso, sino que él está destacando una relación única que solo tenían con él. Y era que él era su padre y ellos eran sus hijos. Por eso que dice en el versículo 15, porque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo. En la Reina Valera dice, ayos. 10,000, un montón de ayos, pero el ayo era por lo general un esclavo de confianza a quien un padre entregaba a sus hijos. Comúnmente eran los varones. Estos ayos los acompañaban a la escuela y los regresaban a casa y su tarea en general consistía en supervisar. También se involucraba en las decisiones morales o tenían la responsabilidad de la tutela moral de un niño. Cuando el niño tenía que tomar decisiones, entonces ahí estaba el ayo que lo direccionaba, le daba, lo supervisaba también. Y Pablo ocupa esta figura y les dice, aunque ustedes tengan innumerables maestros, innumerables ayos, y destaca la relación que existen entre ellos, aunque ustedes tengan innumerables ayos, innumerables maestros,
Hermanos, mi relación con ustedes es única. Como padre espiritual, él trataba de distinguir la relación que él tenía con ellos para afirmar su autoridad y está apelando a la lealtad de ellos. Acuérdese que en su contexto, los corintios estaban menospreciando el ministerio de Pablo. Y estaban socavando el ministerio, estaban diciendo un montón de cosas y estaban menospreciando y habían entrado en un tema de división. Unos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas. Es más, algunos se cree de que uno de los puntos los cuales no estaban de acuerdo los corintios era de que Pablo no accediese a tener una ofrenda por parte de ellos, sino que él se dedicaba a otras cosas, a hacer carpas, y él se financiaba, él mismo cubría sus necesidades en base a ese trabajo, y eso no le gustaba a alguna parte de los corintios. Pero él destaca esa relación que tenían con ellos, dice, porque en Cristo Jesús yo los engendré por medio del evangelio. El enfoque de Pablo acá es el evangelio, amado hermano. Todo ha sucedido por la obra de Cristo en los corazones de los corintios. Dios es el centro de todo este mensaje. Dios los ha hecho nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y vuelvo a aclarar, Pablo en ningún momento está diciendo yo lo salvé. No, él está consciente que el que hace el nuevo nacimiento y la obra en el corazón de las personas, ¿quién es, iglesia? Es Dios, es Cristo Jesús, es su precioso evangelio. Él prácticamente lo que está diciendo, yo a diferencia de los demás maestros fui el instrumento por el cual el evangelio te alcanzó y fuiste salvo. Por ese motivo yo me preocupo por ti. Era una relación orgánica, natural que se había dado, hermano. Porque de esa relación orgánica y natural, como una relación entre padres e hijos, Pablo se estaba preocupando por ellos. Es como aquellos que somos papás, que Dios nos ha dado la oportunidad de ser un papá y ustedes ven que su hijo o su hija no están llevando su vida al borde del precipicio en el mundo. Usted, si es un padre responsable, usted se va a preocupar genuinamente por la vida de su hijo, ¿no es cierto? O lo va a dejar para que se vaya. No, vos querés el mundo, andate al mundo. No, usted lo va a amar y usted lo va a buscar, usted va a invertir tiempo en la vida de él o de ella. Aunque sabemos conscientemente que no recae en nosotros el nuevo nacimiento de nuestros hijos, no por eso vamos a ser negligentes con la tarea que Dios nos ha encomendado. Al contrario, somos diligentes y somos fieles en la tarea que Dios nos ha encomendado. Y esa fidelidad te va a llevar a ti a buscarlos en amor, a disciplinarlos en amor, a corregirlos en amor, a amonestarlos en amor, porque el deseo nuestro es que ellos puedan entender si es la voluntad del Señor, el Evangelio. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Ahora, nosotros entendemos que el nuevo nacimiento proviene del Señor, ¿no es cierto? Y ese nuevo nacimiento, hermano, proviene del Señor y proviene de la palabra de Dios. Santiago 1:18 dice lo siguiente: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Nos hizo nacer por medio de qué? De la palabra de verdad, la palabra. Sin perder Corintios, vamos a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿Ya lo tenemos? Amén. Ok. Dice,
pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cómo es que hemos nacido de nuevo? ¿A través de qué, iglesia? A través de la palabra. Todo gira en torno a la palabra, y la palabra también es importante porque en la palabra está contenida el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el nuevo nacimiento proviene de la palabra. Y ahora, por ese nuevo nacimiento que proviene de la palabra del Señor, nosotros somos capaces de amar. Y nos vamos a detener un poquito en eso. Porque Pablo, cuando se dirige a los corintios, les dice: hijos míos amados. Y para entender un poco cómo es que esta capacidad de amar está ligada al nuevo nacimiento de una persona, no hay carta más hermosa para explicarnos esto que primera carta de Juan. Así que vayamos a primera carta de Juan, capítulo 4. Más adelantito, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo del 7 en adelante. Nosotros somos capaces de amar porque hemos nacido de nuevo, hermanos. Porque Pablo ama profundamente a los corintios porque han nacido de nuevo. A pesar de todo lo que se han hecho, él los sigue amando. Mire lo que dice primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros. Ese amémonos unos a otros es un mandamiento para todos. Es parte de esos mandamientos de los unos a los otros. En otras palabras, amados hermanos, es un mandamiento que no solo compete a los pastores, sino a todos los que estamos aquí si es que hemos nacido de nuevo. Es parte de la dinámica de la vida de la iglesia. Dice: amémonos unos a otros. Y ojo, subraye, dice: porque el amor, ¿de quién es el amor? Es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios. Y puede ver usted cómo está ligando el amor con el nuevo nacimiento. Nosotros somos capaces de poder amar a otras personas porque el amor que nosotros estamos desarrollando, manifestando, proviene de Dios. Dios es amor. Y ese amor, dice, lo manifestamos porque nosotros podemos conocer a Dios. ¿Y por qué podemos conocer a Dios, hermanos? Por el nuevo nacimiento. Versículo 8 dice: el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Un inconverso no puede amar porque ellos no conocen la verdad ni conocen a Dios mismo, hermano. No han nacido de nuevo. Un creyente sí puede amar porque ha conocido a Dios, porque ha nacido de nuevo. Versículo 9, y en esto se manifestó, viene el ejemplo, qué precioso ejemplo, el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. El ejemplo del amor, ¿cuál es? Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo perfecto. Por eso es que dice en el versículo 10, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El ejemplo es Cristo. Y aquí solo se me viene a la mente Efesios 1:4, que dice que hemos sido escogidos por Dios, predestinados por Dios, según su amor, por su voluntad perfecta. Dios nos ama y el ejemplo es Cristo. Y mira el versículo 11, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Si usted cree esa verdad, la asimila en su día, usted es capaz de amar. Pero lo más difícil, como lo dije anteriormente, en nuestra vida cristiana no es conocer esa verdad, es practicarlo. ¿Usted está consciente de la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Sí, ame. Por eso continúa en el versículo 13, dice:
Y en esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu y nosotros hemos visto y dando testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios, y nosotros ya hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Y en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así también somos nosotros en este mundo. Y ojo, mire cómo continúa en el versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿qué dice la palabra? ¿Es un qué? Es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y concluye diciendo, y este mandamiento tenemos de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque Pablo les dice a los hermanos corintios, hijos míos, amados, porque él había nacido de nuevo, hermano. Y si ha sido receptor del amor, de la misericordia de Dios, hermano, nosotros debemos de también manifestar esa misericordia y amor con otros. Porque es producto del nuevo nacimiento. Esa capacidad de amar solo te lo da el Señor. Y la base de nuestras relaciones dentro de la iglesia es el amor fundamentado en la verdad. El amor fundamentado en la verdad, el evangelio. El evangelio parte de todo esto. Un amor fundamentado en la verdad es un distintivo de los discípulos de Cristo, y por eso, amados hermanos, debemos de amarnos los unos a los otros. Ahora surge la pregunta, ¿cómo puedo yo amar a las personas de forma práctica? Eso es lo difícil, ¿verdad? Pero antes de ir a la forma práctica, hay dos versículos que quisiera compartir. Yo se los voy a leer para que ustedes puedan ver la profundidad de ese amor de Pablo a los Corintios. En segunda carta a los Corintios 11:11 dice, porque, ¿por qué no os amo? En pregunta, Dios lo sabe. Y luego Pablo en el 12:15 de segunda carta a los Corintios dice, y yo muy gustosamente gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, ¿seré amado menos? Qué preciosa declaración esta, hermano. Pablo mismo les está diciendo a los mismos corintios, les está diciendo, hermanos, yo soy capaz de gastar todo lo que tengo y gastarme yo mismo por amor a ustedes. De esa manera profunda es que Pablo estaba amando a los corintios. Gastar todo lo que tengo, gastarme todo lo que yo soy sin esperar nada a cambio, de una forma desinteresada. Un amor de esa manera solo proviene de un nuevo nacimiento que es Dios en el corazón de las personas. Solo Dios puede hacer esa obra en el corazón de un pecador. Ser fuerte, confrontarlos, que se preocupa, que no se centre en el mismo, sino que se centre en el otro, en el bienestar del otro, desinteresado, que darías la vida por ellos, como el amor de un padre por sus hijos. Pueden ver que esta figura que está ocupando Pablo es una figura intencional, intencionalísimo, diría, para poder ejemplificar el tipo de amor. Por eso es que él está profundamente preocupado por ellos.
Ahora, la pregunta que tengo para usted es, ¿ama usted de esa manera? ¿Ama usted de esa manera a su esposa? ¿Ama usted de esa manera a sus hermanos en Cristo? De sacrificarse a un punto de desgastarse por el amor que viene de un nuevo nacimiento en su corazón, sin comodidades, sin buscar nada a cambio, porque has recibido mucha gracia y mucha misericordia de parte de nuestro Dios. ¿Amas tú de esa manera? Y sé que algunos acá, porque todos somos pecadores, pueden pensar, no, este sermón no es para mí, es para otra persona. Como lo vimos en primera carta de Juan, amémonos unos a otros. Es una orden dada a quién, a un grupo de personas o a todos los que conformamos la iglesia de Cristo. A todos los creyentes que conforman la iglesia de Cristo está dirigido ese mandato. O sea que sí, este sermón es para ti, es para mí, es para todos los que estamos acá, hermano. Son principios que debemos de poner en práctica y esa es una característica que podemos poner en práctica en un discipulado, porque todo parte de ahí, de un amor fundamentado en la verdad. Ahora, de forma práctica, ¿cómo yo puedo manifestar ese amor a las demás personas, a los hermanos en Cristo? De forma práctica, y eso lo vemos cuando hacemos el curso de membresía de la iglesia. Una forma práctica es quedándote al final del servicio para poder hablar con ellos. Miren, cuando se habla acerca de relacionarse de la iglesia, en la iglesia no tenemos programa para que usted se relacione, sino que creemos de que esas relaciones se tienen que hacer de forma orgánica, intencional. Usted tiene que dar el paso para conocer a las demás personas y vamos entre todos conociéndonos. No hay un programa, es algo intencional y una manera y una oportunidad que usted tiene para poder conocer las otras personas es quedándote después del servicio y hablando con los hermanos, conociendo cómo son ellos. Haga preguntas, hermanos, de cómo ellos perciben la vida a la luz del evangelio. Conózcalo. Otra forma, practicando la hospitalidad dentro de la casa. No necesariamente le tienes que dar de comer. Si tienes eh, el deseo de dar y tienes las posibilidades, pues hazlo. Si no, vea, esparta, vea. Lleva churritos, yo llevo la soda y nos ponemos ahí. Ah, no, hoy ya somos fit de aquí, ¿verdad? No, lleva la fruta y los vegetales y yo voy a poner el agua. Amén. Risa les da, ¿verdad? Pero la hospitalidad es una forma práctica de cómo tú puedes poner en práctica ese amor, abriendo las puertas de tu casa, que te conozcan. Ya abrir las puertas de la casa, miren, en la mesa del hogar, con una cenita típica, ¿verdad? Huevitos, frijolitos, platanito, rico el plátano, cafecito, ahí uno se tarda 5 o 6 horas hablando con los demás hermanos, conociendo y vamos. Hay veces que hay hermanos en Cristo que se han ido de la casa hasta tipo 11, 12 de la noche hablando de conversaciones, pero bastante bonitas, hermano, de mucho aprendizaje, ¿ya? Y como yo vivo lejos, entonces yo les digo, hermanos, van lejos, les digo, ¿verdad? Eso lo aprendí yo por ahí. Pero en esa hospitalidad usted está practicando, hermano. Otra manera como usted puede de forma práctica amar a otros, hermano, es, por ejemplo,
Usted sabe que el último jueves de cada mes nosotros estamos desarrollando grupos en los cuales vamos conociendo cómo se está y profundizando en temas que se está viendo en Colosenses. Una manera puede ser que usted venga a los cultos de día jueves y pueda conocer a otros hermanos. O sea, medios hay, maneras hay. Usted puede salir a comer con otros hermanitos, lo puede hacer, ir a tomarse un café, también lo puede hacer, pero tiene que haber intencionalidad de su parte, de poder cultivar ese amor día con día. Recuerden que todo esto lo estamos hablando dentro del marco de la figura del Padre que Pablo está utilizando en primera carta a los Corintios. Y vámonos de nuevo a primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Pablo les dice, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Estamos hablando de ese marco de ser un padre, pero como padre también tengo que aprender a amar con comprensión, entendiendo a los hijos, conociéndolos. Y eso te va a llevar a ti a qué? A involucrarte en la vida de los hijos. Un padre que se involucra intencionalmente en la vida de sus hijos, saben cuáles son las luchas, los problemas, lo que ellos están batallando y está ahí. Es un padre presente en la vida de sus hijos. Es lo que Pablo está diciendo acá. Porque si este padre no se involucra en la vida de sus hijos, esas oportunidades que Dios muestra para nosotros direccionarlo a la palabra, direccionarlo al evangelio, direccionarlo a quien a quien es Dios, esas oportunidades se pierden. Pero tenemos que aprender a amar con comprensión. Debemos de entender, hermanos, de que al igual que los hijos espirituales crecen lentamente. Va a haber frustraciones, hermanos, en todo este proceso. Se equivocan, nos equivocamos constantemente. Van a haber muchas dificultades de cómo asimilan la palabra del Señor. Va a haber mucha preocupación, va a haber mucha frustración, va a haber mucha preocupación por la manera como ellos están direccionando sus vidas, en principio extraído por la palabra de Dios, pero que no hacen caso. Y ante todo esto, debemos de aprender a amarlos y ese amor me va a llevar a mí a tener paciencia, a comprenderlos y a mostrar la dulzura de Cristo. Porque amar a alguien crea en ti un fuerte deseo por verlos andar en el evangelio. Por eso es que los padres temerosos involucran tiempo. Sabemos que la obra la hace el Señor, pero nos involucramos en la vida de nuestros hijos, en la corrección, en la disciplina, amonestándolos, amándolos, motivándolos, exhortándolos y vamos todo haciendo esta tarea como padre que no nos compete. Esto es como, ¿cuántos padres están acá? Levanten la mano, papás y mamás. ¿Se recuerdan cuando tú estabas enseñándole a tus hijos a cómo caminar? ¿Ven? Ya era el mes 11, el mes 12 y el niño no quería caminar, puro tamalito ahí, solo dándose la vuelta de arriba para abajo en la cuna. Y usted en la mente decía, no, si en esta etapa, a los 12 meses, ya casi al año, ya tendrías que estar hasta bailando, hijo. Pero ¿cómo empieza? Poco a poco, con paciencia.
se le hace ejercicios en las piernas, ¿no es cierto? Le empiezan a mover, ¿ya? Hasta hay gimnasios que venden, vean, no es que van a levantar pesas a los niños, no son gimnasios que venden para los bebés y uno los compra y ahí va, ¿verdad? Empieza haciendo el ejercicio de las piernas, luego empieza gateando, otros niños quieren empezar a caminar sin gatear, son un poquito adelantados esos niños, pero tienen que aprender a los procesos de la vida y primero se tiene que aprender a gatear. Y ahí está, y usted viendo que da el primer paso y ahí se sienta, y después va el otro y se sienta, y va y se sienta. ¿Saben? Cuando Lucas estaba en esa etapa de aprender a caminar, me recuerdo que llegó una hermanita de la iglesia y ella llevó unas pelotas de plástico, ¿ya? No, unos huevitos, era un huevito, era, que hacía bulla cuando lo agarraban, ¿verdad? Y como aquel era un poco curioso cuando escuchaba eso, él quería tener ese huevito, entonces venía el hermano y se lo tiraba a Lucas allá, ¿verdad? Y Lucas se quedaba así, ¿verdad? ¿Lo querés? Sí, anda a traerlo, le decía. Y empezaba a molestarse porque nada, que no podía. Ya era tantas las ganas que quería tener ese huevito el niño que llegó y empezó a gatear hasta agarrar el huevito. Y ahí empezó a gatear, mandaban de arriba para abajo, luego de tenerlo en un ladito, ahora ya se metía a todas partes, a la cocina, a la sala, al comedor, a la jardín, ahí se iba por todos lados. Y luego empezamos poco a poco a enseñarle a caminar. Pero mire todo ese proceso, cómo se fue dando. Y al caminar, él empezó a dar un paso y otro paso. Y ahí iba, se le ponía como como una barda, ¿verdad? Y ahí él estaba ahí se tiraba y empezaba a ir, empezaba a caminar. Ya cuando menos sentimos, ya él empezó a caminar y luego a correr. Pero es parte del proceso de la vida. Y como papás, hermanos, nosotros debemos de aprender a tener paciencia, a no forzosamente creer de que los hijos, así como nosotros lo entendimos de una forma rápida, ellos lo van a hacer así. O con cualquier cristiano. No todos tienen la misma capacidad de asimilar la palabra de la misma forma. Paciencia, soportándoos. Ahora, cuando yo amo, me preocupo por esa persona, si esta persona está actuando pecaminosamente. Por eso surge la segunda cualidad, la amonestación. Miren el versículo 14. Dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos míos amados. El propósito de esa amonestación, hermano, era hacerlos volver al camino del evangelio. El verbo que se utiliza aquí para amonestar significa tratar de ejercer una influencia correctiva sobre alguien. Si hay una corrección, hay un problema, hay un pecado de por medio. Una amonestación que se propone corregir, pero sin provocar una raíz de amargura en el corazón de la persona. En otra palabra, hermano, no es solo ir a dar el latigazo justiciero, ¿va? No es solo ir a dar el sablazo, ¿va? Tú te preocupas la manera cómo vas a comunicar esa amonestación. Vas a buscar las palabras propicias para poder amonestar a una persona. En humildad, ya vamos a ver algunos pasos ya prácticos de cómo podemos amonestar, cómo podemos corregir. Pero la esencia de la amonestación es provocar un cambio de comportamiento, que solo Dios puede hacer eso, definitivamente. Entonces nosotros tenemos que tener mucha sabiduría. En otras palabras, es corregir en amor en vistas a un cambio de comportamiento.
Por eso es tan importante amar. Es bien fácil decir acá, venir y congregarnos. ¿Cuántos aman a su hermanito en Cristo? Amén. ¿Quién vive? Ahí va usted, va. Pero ya ponerlo en práctica es lo complicado. Cuando tú pasas por alto las amonestaciones de los pecados de tus hermanos en Cristo, lo que estás diciendo, a grosso modo, es que a ti no te importa él. Tú no los amas. Porque si verdaderamente los amas, como el mandamiento que el Señor y que vimos en primera carta de Juan, tú te vas a preocupar genuinamente porque este hermanito o hermanita vaya y camine en el evangelio. Es corregir en amor con miras al cambio sin provocar amargura en el corazón. No es solo castigo, hermano. No es llegar en ira. No es solo llegar a golpear hasta destruir esa vida. No, hermano, el propósito, ¿cuál es? La restauración. El propósito, y ojo que el que hace eso es el Espíritu Santo, pero es crear conciencia de que lo que está haciendo es una actitud pecaminosa que lo puede llevar a la perdición. Un cambio de comportamiento. El padre que no amonesta a sus hijos es porque los aborrece. Más que el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Incluso, hermanos, dentro de la crianza bíblica, y me encantó esto que aprendí hace unos meses, hay etapas, por ejemplo, de la edad de 0 a 5 años es una etapa de corrección. Ahí va a haber uso de la vara en la crianza. Pero a medida que ese niño va creciendo, esa corrección se va volviendo en instrucción. De 5 a 10, 15 años, usted va instruyendo a su hijo. Y luego de esa instrucción, ya cuando son adultos, ¿verdad? Chavorrucos, les digo yo, ¿verdad? Ya se vuelve un consejo. Y el papá o la mamá están ahí para un consejo. Mira, papá, fíjate, sí, va un consejo. Pero hay procesos bien marcados en la enseñanza o en la crianza dentro de la vida. Usted no va a ver una mamá que le pega a su niño de 40, 50, de 50 años, ve a su niño. No cuadra, no es cierto, no es cierto. A usted no le cuadra eso. Pero sí la mamá y el papá dan consejos a la vida de sus hijos, porque hay una relación, hay una intimidad, hay un vínculo que se fue formando poco a poco. Entonces, si tú ves a un hijo de Dios que está llevando una conducta pecaminosa, tu responsabilidad es amonestarlo en amor sin provocar amarguras con miras a un cambio de comportamiento. El propósito, amado hermano, no es destruir a esa persona. Y creo que ahí es donde está la mayor parte de los errores, que buscamos destruirlos. No, el propósito es restaurarlos, recuperarlos, si es la voluntad del Señor. Si estás discipulando a alguien y ves que esta persona está haciendo algo malo, tú tienes la obligación, según la palabra, si realmente lo amas y te preocupas por ello o por ella, si quieres verdaderamente que crezca en el evangelio, tienes que decirle en lo que está mal, por qué está mal y cómo corregirlo según la palabra de Dios. En el discipulado, armado hermano, no todo es enseñanza, no es no es una clase que yo me voy a sentar acá y mire, paso uno, paso dos y solo yo hablando, no. Es un involucramiento en la vida de las personas.
Usted hace preguntas ya intencionales para ver cómo él va madurando en cuanto a su conocimiento del Señor, del Evangelio y cómo va aplicando esas verdades de las Escrituras a su propia vida. Confronta sus vidas, hay rendición de cuentas, estás al lado de ellos y ves qué está pasando con sus vidas. La enseñanza es algo, pero no lo es todo. Cuando hablamos de amonestación, hay malas prácticas dentro de la comunidad. Por ejemplo, una mala práctica dentro de la comunidad es que estamos acostumbrados a silenciarnos las conductas pecaminosas de otros. Hay un secreto a voces, ¿verdad? En otras palabras, si no me confrontas con mi pecado, yo no te confronto el tuyo. Calladitos nos vemos más bonitos, ¿no es cierto? Venimos aquí a la iglesia, sabemos las situaciones, pero no hacemos nada. Y usted sabe, hermano. Pero decimos, solo Dios es el único que puede juzgar a ese hermanito. ¿Estás amando a esa persona? Según las escrituras. Porque dentro del diseño de Dios, dice la palabra que hay que amarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, alentarnos los unos a los otros, estimularnos los unos a los otros, corregirnos los unos a los otros. Todo es bonito dentro de la iglesia, pero no vaya a ser que alguien me vaya a confrontar o me vaya a amonestar de alguna manera, porque ahí saco todo lo que yo soy. Porque en la mente del pecador piensa que está perfecto en todo lo que hace, y no es así, hermano. Usted y yo somos pecadores. Y hay áreas en nuestra vida donde necesitamos crecer. Y Dios en su diseño perfecto nos ha permitido estar en una comunidad de la fe para poder crecer. Y parte del crecimiento es eso, hermano. Otra mala práctica que existe dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, es que nos acercamos a una persona madura en la fe, llámese líder, llámese pastor, llámese otra persona, otra hermanito en Cristo, y le comentamos la situación y le decimos, mire, fíjese que yo he estado viendo esto y esta actitudes del hermano, y esta actitudes de la hermana, yo estoy profundamente preocupado por ellos, yo se lo dejo a usted para que usted vaya a hablar con él. Mangos, hágalo usted, porque ese es un mandamiento para todos los que estamos dentro del cuerpo de Cristo y todos estamos obedeciendo o desobedeciendo ese mandato. Ese líder, esa persona madura, ese pastor no es el filtro de todo esto, hermano, sino que es parte de la dinámica de vivir en la comunidad. Y ahí es donde vamos creciendo poco a poco. Ahí es donde vamos alcanzando madurez dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué hay tanta inmadurez dentro de la iglesia? Porque no ponemos en práctica obedientemente los mandatos del Señor. Porque no nos preocupamos por la vida, cómo los hermanos están conduciéndose en el evangelio, cuando a la hora de poder confrontar o amonestar un pecado ya visible en la vida del hermano, nosotros nos hacemos a un lado, calladito me veo más bonito, pero no queremos involucrarnos en esa dinámica dentro de la comunidad y estamos desobedeciendo el mandato del Señor. En otras palabras, hermano, cuando tú haces caso omiso de esa situación que es visible, tú estás pecando al no hacer nada. Ahora, hay que saber cómo hacerlo. Y ya vamos, quiero ver con el tiempo. Híjole, ya se me acabó. Pero hay una manera de cómo podríamos hacerlo, cómo establecer pasos para hacerlo.
Y creo que muchas veces nosotros no lo practicamos, amados hermanos, porque no sabemos cómo hacerlo. Existe una buena intención de parte de nosotros, pero no sabemos cómo practicarlo. Lo que sí les digo, hermanos, es que el entrar en esta dinámica dentro de la comunidad nos va a permitir a nosotros crecer en comunidad, dentro del Evangelio. Y tal vez solo voy a mencionar el primer paso que para mí es muy importante en todo esto, y es que a la hora de confrontar o de amonestar a un hermano en Cristo, una persona, yo debo de orar mucho por esa persona. No es solo ir y a dar el sablazo, ¿verdad? Porque el propósito de esa amonestación es un cambio en el comportamiento y que no produzca una amargura. Una manera como yo puedo amonestar sabiamente a otra persona o como yo puedo preparar para tener una conversación en ese tipo, hermano, es en primer lugar, tengo que aprender a orar por ello. Orar, Señor, por favor, ayúdame, en primer lugar a mí, cómo lo voy a comunicar, y en segundo lugar, ayúdale a él o a ella a crecer en esa área, que pueda conocerte más a ti, que te dé las palabras para dirigir la conversación y eso va a preparar tu corazón y suavizará tu corazón. No es fácil, hermano, no es fácil, pero es una tarea que todos debemos de nosotros poner en práctica. Segundo paso, asegúrate de tener una buena razón. Algunos pecados son muy objetivos, son evidenciables, esa es la palabra, y otros no mucho. Por ejemplo, que venga una persona y que golpea a un hermano aquí en la iglesia, eso es algo objetivo, ¿no es cierto? En base a eso nos dirigimos. Pero otros no son tan objetivos. Por ejemplo, yo veo que un hermanito camina así, ¿verdad? Soberbio. Es un gran arrogante ese hermano. Yo lo voy a amonestar en el amor de Cristo. Orgulloso, soberbio. Eso no es algo objetivo, hermano. O tal vez tú veas a una pareja aquí en el matrimonio dentro de la iglesia que no entran agarrados de la mano. Falta de sumisión en la mujer. Eso no es algo objetivo. Eso parte de una suposición tuya. Entonces, debes de aprender a asegurarte de tener una buena razón. Mientras menos objetivo sea ese pecado, más vas a necesitar estar listo para explicar tu preocupación. Y luego mencionar la situación con la otra persona. Si nosotros fuéramos objetivos y buscáramos evidencia, ¿verdad? Unas pruebas contundentes, creo que si aplicáramos este consejo, muchas de las confrontaciones disminuirían. Y así uno va a ir viendo, solo ve que el hermano cambia la cara, ira. Y así podemos ir viendo uno por otro, ¿verdad? Solo porque una vez el hermano gritó, enojo. Tiene que ser algo objetivo. Y con esto voy a terminar, por razones de tiempo, ahí vamos a seguir la otra semana, no te preocupes. Ten cuidado cómo comunicas las cosas. No es lo mismo decir, eres un mentiroso, manipulador,
arrepiéntete, pecador, o te vas a ir al infierno. ¿Usted qué cree que va a producir eso en el corazón del otro hermano? Ojo, la amonestación es corrección en amor con vistas a un cambio de comportamiento que no provoque en él una raíz de amargura. ¿Qué provoca esas actitudes en el corazón del otro hermano? ¿Usted cree que él va a estar abierto a escucharlo a usted? A decirle, hermano, considerando las palabras que estás diciendo, realmente temo que tú estás mintiendo. ¿Crees que eso podría ser cierto? Y el hermano va a decir, tenés razón, hermano. ¿Se da cuenta? La manera como decir las cosas, tanto que aprender, amados hermanos. Y más en este tema tan precioso como lo es la amonestación. Que el Señor nos dé amor para con su grey, para con su cuerpo, porque somos capaces de poder amar a otras personas. ¿Saben por qué? Porque hemos nacido de nuevo dentro del Evangelio. Y amados hermanos, yo sé que hay mucha dureza de parte de Pablo en esta porción de las Escrituras, pero el propósito, hermanos, siempre es crecer a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la iglesia entra en esta dinámica dentro de la vida de la comunidad, hermano, el testimonio del Evangelio de Cristo es visto ante los incrédulos. Cuando la iglesia ama verdaderamente los unos con los otros, se preocupa genuinamente los unos con los otros, entonces eso es un testimonio ante los incrédulos de lo que está haciendo Cristo en el corazón de cada uno de lo que conforman la iglesia. Que el Señor nos dé esa pasión por su palabra y nos dé también corazones enseñables y dóciles para obedecer su palabra. Vamos a orar.